Buen día y bienvenidos a la capacitación Cómo capitalizar el crecimiento del turismo chino. Pueden realizar sus consultas a medida que se desarrolle la capacitación a través de la sección de preguntas y respuestas de la barra de herramientas de Zoom y serán contestadas en el debido momento del seminario. Escuchamos a continuación a Alejandra Conconi, directora de la Cámara de Comercio Argentino-China. Bueno, bienvenidos a todos los que ya están presentes. Este es otra capacitación que coordinamos en conjunto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, donde siempre intentamos que, China esté en el centro, y en este caso, con una iniciativa interesante de la consultora Blend, que, ellas mismas se van a presentar, donde Antonella Filippetti y Nazarena Villardo nos van a presentar un panorama frente al turismo receptivo chino en Argentina post-COVID, cómo capitalizar el crecimiento del turismo chino. Agradecemos en nombre de la Cámara Argentino-Chino y, como siempre decimos, pueden ir haciendo preguntas en la sección de preguntas y respuestas del chat. Y si tienen cualquier tipo de consultas, pueden ir preguntando a medida que avanza la presentación. Bueno, muchas gracias y sin más, le doy la palabra a Antonella. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Ale, de la Cámara Argentino-China, y muchas gracias a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio. Por darnos este espacio para compartir un poco estas ideas que queremos contarles respecto al potencial del turismo chino. Un poco para algunas notas antes de empezar. La idea es dar un panorama bastante general de esto de cómo capitalizar el crecimiento del turismo chino. La verdad es que cuando uno empieza a ahondar un poco en los temas, cada tema específico podría tener una presentación en sí misma, porque hay mucho para decir, pero bueno, un poco esto va a ser a modo introductorio y desde ya está el espacio de preguntas y respuestas, y al final de la presentación les vamos a dejar nuestro correo, por si a alguien le queda alguna duda o quiere profundizar respecto a algún tema, con libertad total para contactarnos. Bueno, dicho esto, también un poco las chicas decían antes, está este espacio de preguntas y respuestas. La idea nuestra es ir contestándolas a medida que va pasando la presentación en la medida de lo posible, y si alguna pregunta no fuera posible contestar en el momento, la dejaremos para el final. No sé, Nachi, si querés compartir pantalla como para ir arrancando. Bien, bueno, lo que nos convoca hoy es esta temática de cómo capitalizar el crecimiento del turismo chino. Para esto, antes de ir directamente a esta temática, vamos a dar un panorama general para entender de una manera un poco más macro qué está sucediendo en China a nivel general, cómo está posicionado a nivel importador de servicios y específicamente en la cuenta viajes y turismo, y después al final de todo sí vamos a bajar y profundizar un poco más en las claves para armar una estrategia específica para China, las nuevas tendencias y las claves para entender finalmente el sector. Entonces, un poco en este contexto de la situación actual en China, muy brevemente, porque nuestro expertise en realidad es más de turismo, no vamos a profundizar en temáticas que no son de nuestra área, pero sí decir brevemente qué está pasando en lo económico, en lo político, en lo sanitario y en el estado de viajes, en el estado del sector de viajes y turismo. Entonces, en lo económico sabemos, y esto es conocido en todo el mundo, la potencia mundial que es China, y que a pesar de la pandemia y los años que hace que está cerrado, su PBI sigue en crecimiento, aunque en menor medida o menor porcentaje que años anteriores, pero lo importante es, sigue creciendo a pesar de las restricciones que tiene hoy en día. Y la inflación, estos son los dos datos como el PBI y la inflación por ahí que son
los que más reflejan la situación económica de un país o un mercado, y la inflación ha sido sostenida en los últimos 10 años, incluso en estos años de pandemia, por lo cual desde el punto de vista económico sigue siendo un mercado atractivo y favorable. En el contexto político, lo fundamental ahora es entender que justamente la semana pasada terminó el Congreso del Partido Comunista Chino, en el que la principal definición fue la continuidad de Xi Jinping. Esto lo mencionamos porque es importante entender hacia dónde va a ir China en los próximos años. ¿Cuál va a ser el camino que va a tomar, que va a seguir un poco en línea con lo que ya venían trabajando con Xi Jinping? Y otra de las definiciones importantes que se tomaron fue la continuación de la política COVID-0, que esto tiene que ver un poco más con el contexto sanitario, en el que no vamos a profundizar mucho de el índice de vacunación o índice de contagio, simplemente mencionar que en el 2022 hubieron nuevos brotes de contagios en China a partir de las nuevas cepas, entonces las restricciones se intensificaron un poco, continuando con esta política de COVID-0, y que a diferencia de otros países hay un muy alto porcentaje de vacunación, pero con diferencias en los grupos etarios, y lo que se observa es que la población más adulta es la que menos índice de vacunación tiene, ¿no? Un poco al contrario de lo que pasa en otros lugares. Y en términos de viajes y turismo, ¿cuál es el contexto? Hay restricciones internas y restricciones internas para viajar tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. El panorama positivo, si queremos, como para ver cuál es la esperanza que tenemos a futuro, es esta situación de cierre de política de COVID-0 va a terminar eventualmente, no hay una fecha concreta, no va a ser este año probablemente, pero tampoco se sabe exactamente cuándo va a ser. Y sí hay un plan de la Administración de Aviación Civil China a 2025 para restablecer las rutas aéreas internacionales y domésticas que tenían en niveles prepandemia. Y esto es importante porque es lo que va, en definitiva, a restablecer el turismo y sobre todo internacional, y más que nada a esta región que es tan lejana y que la única manera de conectarse que tiene es a través de la actividad aeronáutica. Y en ese sentido ya estamos viendo cómo distintas aerolíneas como China Eastern y otras varias de China están ampliando las frecuencias y la cantidad de rutas que tenían antes. O sea que de a poco este plan va creciendo. Y en lo que respecta a la política COVID-0, como para contar un poco qué implica esto, a pesar de que ya algo mencionamos por arriba, es a nivel general hay mucha restricción de movimientos internos y obviamente una de las consecuencias que esto trae es un transporte interno reducido. Hay bloqueos de ciudades enteras ante la presencia de varios contagios, se bloquean ciudades enteras para contener el virus y evitar que se siga esparciendo. Hay testeos masivos y hay una aplicación de rastreos, esto en líneas muy generales obviamente, que esta aplicación de rastreos lo que hace es detectar si una persona estuvo en contacto con alguien contagiado o con contacto estrecho, cambia su estado en esa aplicación y dependiendo del estado que tenga deberá hacerse testeos o realizar aislamiento. A nivel viajes y turismo, obviamente, y como sucedió un poco a nivel global, pero en China se continúa fuertemente con esta política, es la reducción de los vuelos internacionales, la suspensión de las visas de turismo y a la vez la obligación de las cuarentenas de 7 días en establecimientos definidos por el gobierno chino y luego 3 días en las casas, ¿no? Esto ha ido cambiando con el tiempo, anteriormente las cuarentenas eran muchísimo más largas, o sea que de a poco se va viendo que hay ciertas flexibilizaciones, aunque todavía está muy cerrado y las restricciones son bastante fuertes. Bueno, dicho esto de la situación general y lo que está pasando en un nivel económico, sanitario, político y de viajes, Nachi ahora nos va a contar un poco este contexto de cuál es la importancia de China como importador de servicios y como emisor de turistas. Así que Nachi, te dejo todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Santo. Gracias, reitero el agradecimiento a
a Alejandra de la Cámara de Comercio Argentino-China y a la Agencia de Inversiones y Comercio. Muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado escuchándonos. Como contaba Anto, un poco la idea ahora es adentrarnos a explorar el rol de China en el contexto internacional como importador de servicios y luego hacer un doble clic en lo que refiere a importación de servicios turísticos específicamente. Antes de adentrarnos en eso, vamos a retomar algunas de estas líneas que nos venía contando Anto y a ponernos en contexto. Sabemos que China es el país más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de habitantes, que viene en un crecimiento sostenido en los últimos años, viene posicionándose este crecimiento, este desarrollo económico, le permitió posicionarse como la segunda economía más grande o más importante del mundo. Su crecimiento del PBI, que Anto mencionó, que esto sigue conservándose, sigue manteniéndose, pasó en los últimos 20 años de 1.20 billones de dólares a 14.70 billones de dólares, ¿no? En 20 años un crecimiento sostenido, y lo que decíamos ayer, le permitió posicionarse como la segunda economía más importante del globo, del mundo. Este crecimiento económico, este desarrollo económico, se dio principalmente en las grandes ciudades, ¿no? Empezaron a florecer una cantidad de oportunidades en las ciudades, lo que a su vez generó un flujo migratorio del campo, de zonas rurales, a la ciudad, transformando grandes urbes, ¿no? Principalmente en toda la costa este, las ciudades costeras del este, que son las grandes urbes hoy, las chinas, y los motores económicos también del país. Y en estas ciudades, gracias a este flujo migratorio y este desarrollo económico, también al aumento del PBI, y este flujo migratorio, como les decía, hizo que cada vez la población percibiese mejores salarios, ¿sí? Aumentase el PBI per cápita también, y esto a su vez ocasionó o permitió la emergencia de una floreciente clase media. ¿Sí? China se transformó en los últimos años en una sociedad eminentemente de clase media. Y lo más destacado de esto también es que dentro de esta clase media, el sector más predominante es el segmento medio-alto. Con lo cual tenemos una clase media floreciente, un crecimiento acelerado de la clase media, con un segmento medio-alto interesante, mayores ingresos para satisfacer otras necesidades más allá de las básicas, ¿no? Y un nivel de consumo más importante. Esto claramente es una gran oportunidad para un servicio como el caso de los viajes y el turismo. Esto es una súper breve introducción para empezar a entender este crecimiento y esta consolidación de China como segunda potencia mundial en términos económicos. Y ahora sí, vamos a ver, un segundo, ahí está. Entonces vamos a empezar a navegar este océano de entender el rol de China como player global en lo que refiere a importación de servicios comerciales, y después vamos a hacer doble clic, como les contaba antes, en la cuenta Viajes y Turismo a nivel global, regional, y también el share de Argentina en ese sentido. Vamos a ir de lo macro a lo micro. Si pensamos en la importación de servicios comerciales, la importación de servicios, ¿no? Servicios comerciales como lo define la OMC, la Organización Mundial del Comercio, China en 2019, si tomando como, luego vamos a ver qué pasó en el 2020, en el 2021, pero tomando 2019 como último año, datos más cercanos a la realidad o de un contexto más de normalidad, si en 2019 China importó un poco más de 490.000 millones de dólares en servicios comerciales. ¿Sí? Esto lo transformó en el segundo importador de servicios comerciales a nivel global, ¿sí? Tan solo después de Estados Unidos, y digamos no contemplando el comercio intraeuropeo, la Unión Europea no contemplando el comercio intraeuropeo. En este sentido, China, como les decía, ocupa la posición número 2 a nivel global, con un share de más de 8 puntos, casi más cerca de 9 puntos, lo cual es un share altísimo a nivel global. Si empezamos a profundizar o indagar dentro de estos servicios comerciales, ¿cuál es el share de viajes y turismo? ¿O cuál fue el share de viajes y turismo en el 2019? Vemos que viajes y turismo ocupó más del 50% de la totalidad de servicios comerciales importados, lo cual es
muchísimo, si estamos hablando de más de 250.000 millones de dólares importados en viajes y turismo, sin contemplar transporte, que está aparte, transporte marítimo, transporte aéreo, está aparte, como bien vemos allí, el 21%. Con lo cual habla de una gran importancia de China como importador de servicios de turismo. Si el que le seguía en 2019 como importador de servicios de viajes y turismo, es Estados Unidos, con más de 133.000 millones de dólares importados en viajes y turismo. O sea, vemos aquí una gran diferencia y empezamos ya a vislumbrar la importancia de China en este sentido y su rol a nivel internacional. Vamos a ver qué sucedió en el 2020. Bueno, en el 2020, naturalmente y por obvias razones, hubo un decrecimiento en la importación de servicios, pero aún así China conservó su segunda posición a nivel global como importador de servicios comerciales, importando más de 370.000 millones de dólares, conservó un share importante, más de 8 puntos a nivel global, y si nuevamente profundizamos un poco más en cómo está compuesto esta torta de servicios comerciales, vemos que viajes y turismo representó casi un 35% del total, aún un share muy importante de viajes y turismo en este sentido. Vamos a ver rápidamente 2021 con los datos que nos disponibiliza la OMC. Aquí vemos que China sigue conservando su segunda posición en el ranking de importador de servicios comerciales, solo detrás de los Estados Unidos, importando más de 440.000 millones de dólares en lo que refiere a esta cuenta a nivel global. Y nuevamente, si exploramos y navegamos un poco más esta composición, vemos que viajes y turismo representa más del 25%. Este pantallazo, este panorama general, si bien no nos vamos a adentrar en cuestiones macroeconómicas más específicas, nos da un pantallazo general de China como economía de importación de servicios comerciales y cómo mantuvo esta posición y esta importancia, y además la importancia relativa de viajes y turismo dentro de la totalidad de los servicios comerciales importados por este gigante asiático. Ahora bien, vamos a entrar en los viajes y turismo específicamente. Estos porcentajes que vimos, bueno, ¿cuánto representa a nivel cantidad de turistas emitidos y a nivel gasto total, ¿no? Lo que a todos nos interesa es cuál es el gasto, además, en millones de dólares que esto representa para las economías. Y aquí vamos a profundizar en los datos de la OMT, y nuevamente comenzamos desde el 2019 como último año que nos da un panorama más acabado, y luego vamos a ver qué pasó en un contexto de pandemia y cuáles son las previsiones que más adelante vamos a explorar para lo que viene. En el 2019, China se posicionó como el primer mercado emisor de turistas y como el primer mercado en lo que refiere a gasto total por viajes y turismo, ¿sí? Con una emisión de casi 155 millones de turistas al mundo y un gasto de más de 254 billones de dólares, ocupó la primera posición. Esto es vale destacar que es una posición que China viene consolidando desde el 2012. A partir del 2012 China se transformó en el primer mercado emisor de turistas al mundo, y es una posición que conservó hasta el 2019. Aquí vemos las variaciones interanuales en lo que refiere a total de cantidad de turistas emitidos, un crecimiento del 3.3%. Vale mencionar que en el año 2018 China emitió 150 millones de turistas al mundo, y un descenso en lo que interanual en lo que refiere al gasto total, pues en el 2018 el gasto había sido de 277 billones de dólares. Aún así, vemos que no solo el primer emisor de turistas, sino que además es un turista con un alto gasto. Vemos un gasto promedio de 1.650 dólares por estadía. ¿Qué pasó en el 2020? Bueno, en el 2020 ya vamos a dar por descontado que todos sabemos de qué contexto estamos hablando. China conserva su primera posición en lo que refiere al gasto total por importación de servicios turísticos, pero desciende a una tercera posición en la emisión de cantidad de turistas. Esto naturalmente es por todas las políticas de restricciones y limitaciones que
se dieron en el marco de la crisis de la pandemia del COVID-19. ¿Sí? Y aquí vemos las variaciones interanuales en lo que refiere, por supuesto, a cantidad de turistas, un descenso tremendo, y también en el gasto, pero esto, bueno, es algo que por supuesto se dio en todos los mercados internacionales. ¿Sí? Y 2021, los datos que por el momento tenemos disponibles del 2021, China conserva su posición en lo que refiere a gasto total, ¿sí? Aún con un descenso interanual, pero sigue conservando esta primera posición como principal, no emisor de turistas, sino en lo que refiere al gasto total, ¿verdad? Que son los datos que hoy tenemos disponibilizados por la Organización Mundial del Turismo. Esto nos ayuda a comprender mejor, ¿no? Bueno, por ahí muchos de ustedes ya conocían estos datos, pero nos ilustra la importancia y el horizonte de oportunidades que representa China en lo que refiere a viajes y turismo. Acá podemos ver rápidamente la sucesión histórica, ¿no? La evolución histórica y las tendencias que vienen dándose desde el 2005 hasta el 2019, de crecimiento tanto en lo que refiere a emisión de turistas como al gasto total. Si pensamos en el gasto total, desde el 2005 hasta el 2020, podríamos decir, vamos a pensar en 2019, China creció un 500%, es decir, un crecimiento exponencial que nos habla de un crecimiento sostenido, consolidado, que obviamente acompaña este crecimiento y este desarrollo económico que veníamos mencionando desde el comienzo en términos generales. Algunas previsiones, bueno, ya sabemos que es muy difícil hacer previsiones en un contexto pandémico, post-pandémico, en un contexto aún con política de COVID-0, pero aún así el Fondo Monetario Internacional y estos organismos económicos nos hablan de una tendencia creciente en el volumen de importación. En este caso tenemos variaciones porcentuales de bienes y servicios, pero nos hablan de una estimación creciente y de recuperación. Con lo cual, creemos que, como decíamos, eventualmente la política de COVID-0 terminará y el horizonte parece esperanzador, y ya con una posición de China que aún conserva y una consolidación como importador de servicios turísticos. Bien, bueno, pensamos, ¿no? Ya entendemos el rol de China, entendemos la importancia de China como mercado, quiénes son sus principales socios comerciales. Este gráfico no interesa tanto a los fines de esta presentación, pero nos parece interesante e ilustrativo empezar a pensarlo también desde lo macro a lo micro, es decir, entender quiénes son los principales socios comerciales de China, en lo que refiere, bueno, aquí tenemos importaciones y exportaciones, ¿no? Pero miremos en importaciones en lo que refiere a servicios totales, ¿no? Vemos Asia, vemos toda su área de influencia, vemos Estados Unidos, vemos algunos países importantes de Europa también. Ahora vamos a pensar, o vamos a indagar, a explorar cuáles son los destinos turísticos predominantes, es decir, cuáles son los socios comerciales en lo que refiere a importación de servicios turísticos. Sí, vamos a remontarnos al 2019 de nuevo, como datos más cercanos a la realidad, y vamos a ver grandes números. ¿Y qué significa esto, no? Porque los porcentajes a veces no nos dicen mucho si no sabemos cómo entender estos números. Bien. En 2019, de esos, ¿se acuerdan? 155 millones de turistas que China emitió al mundo. El 60% se lo llevaron Hong Kong, Macao y Taiwán. Esto es obvio y casi para aquellos que venimos trabajando en turismo hace muchísimos años, es una obviedad. La proximidad geográfica, la conectividad, la cercanía, es una variable fundamental a la hora de hablar de turismo. Con lo cual, esto no nos sorprende. El resto del mundo se reparte el 40% del saldo del 40%, y podemos decir que en el top 10 de destinos prioritarios de China, el único fuera de Asia, en la posición número 9, es Estados Unidos. ¿Qué nos queda? La región de Sudamérica y Argentina particularmente. Bueno, de este total, la región de Sudamérica, el share de Sudamérica es del 0.2%, ¿sí? Que si no considerásemos ese 60% y solo tomásemos como un total este 40% del resto del mundo, escalaría al 0.4%. Es decir, que la variación del share es muy
ínfima, es muy pequeña. En el caso de Argentina, del total, absorbe el 0.05%. Bueno, tenemos dos maneras de leer estos números, ¿no? Rápidamente. Ver que obviamente la participación es bastante marginal, pero por otro lado podemos ver la gran oportunidad que esto significa para la región. Y vamos a ir explorando todas esas oportunidades que la región tiene y que Argentina tiene para exportar servicios de turismo hacia China. ¿Sí? Vale destacar que en los últimos años el share de Sudamérica no creció, pero sí creció la cantidad de turistas arribados en la región. Y esto porque se da, bueno, es matemática pura. La cantidad de turistas chinos que vinieron a la región, o que salieron al mundo, aumentó, el share de Sudamérica no aumentó, pero sí el nominal, ¿no? Entonces, y esto es muy importante para la región, independiente aún en estos bajas participaciones. Bueno, aquí rápidamente podemos verlo. Vemos por un lado, en el gráfico del lado izquierdo, la evolución del receptivo chino en miles de turistas en la región, ¿no? Vemos los principales destinos de la región, Argentina, Brasil, Perú, bueno, allí lo pueden ver, Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay. Vemos que en prácticamente todos los mercados hay un crecimiento, el que más fluctuaciones tuvo, podríamos decir que es Brasil, pero vemos un crecimiento sostenido desde el 2010 para el caso de Argentina, un crecimiento más acelerado en el resto de los países, pero aún así Argentina es, como podemos ver en el gráfico derecho, quien más se lleva de la cantidad de turistas que vienen hacia la región. Es decir, el share de Argentina es del 29%, esto en 2019, luego seguido por Brasil con un 26%, y ya más adelante Perú con un 15%, Chile con 14%, y así sucesivamente, como pueden observar en el gráfico. Por supuesto que, como les decía anteriormente, el caso de Argentina, que es el que nos compete y nos convoca, viene con un crecimiento sostenido, y esto es muy importante para el país, y también muy importante, como les decía, para la región. Vamos a ver algunos números, principalmente para el caso de Argentina. Como les decía, Argentina es quien más share tiene en la cantidad de turistas emitidos hacia Sudamérica, ¿sí? Se posicionó como el primer destino de Sudamérica a partir del 2018 y 2019, ¿sí? Lo que significó más de 76.000 turistas chinos que arribaron a la Argentina en el 2019, un 6.2% de incremento interanual respecto del 2018. Ya veníamos del 2018 con un crecimiento del 20% interanual, ¿sí? En 2017 habían llegado 60.000 chinos, y en 2018 casi 72.000, eso significó el aumento de un 20% de turistas chinos arribados a la Argentina. También es importante destacar la posición de China como mercado emisor en el ranking de mercados emisivos desde mercados emisivos hacia la Argentina. China ocupó en 2019 la posición número 16. Y si exploramos un poquito los 15 lugares precedentes, vemos que los ocupan los mercados limítrofes, naturalmente dijimos cercanía, proximidad geográfica, algo fundamental a la hora de hablar de turismo. Luego, Estados Unidos, otros mercados europeos que tienen una gran vinculación tradicional con Argentina, y otros mercados de la región, como puede ser México, Colombia. Bueno, todos ellos ocupan las 15 primeras posiciones, y luego emerge China, lo cual es no solo muy importante, sino significativo e interesante de analizar. Como les decía, estos 15 mercados que ocupan estas primeras posiciones tienen más cercanía geográfica, por supuesto mejor conectividad, lazos históricos, ¿no? Como puede ser el caso de Italia con Argentina, solo por citar un ejemplo. Por parte de Argentina ocupa la posición número 53 en destinos, ¿no? Desde China. En ambos casos habla de una gran oportunidad para seguir creciendo, ¿sí? Y si hablamos en términos de gasto, simplemente para explorar un poquito esto, vemos que en 2019 el gasto total de los pasajeros chinos que arribaron a la Argentina por la vía aérea, que representó un 73% en el 2019,
es de 104 millones de dólares, ¿no? Con un gasto promedio un poco superior, con un gasto promedio por estadía en Argentina un poco superior al gasto promedio del turista chino por estadía en el mundo. En Argentina en 2019 fue de 1.860 dólares, recordemos que el gasto promedio por estadía en 2019 en el mundo fue de 1.650, ¿no? Un poquito por encima, pero bastante similar. Entonces tenemos una potencialidad de un turista con un alto gasto muy interesante. Por supuesto que vale destacar aquí que la emergencia de estos destinos desde China, estos destinos de la región, obviamente se vio naturalmente ocasionada por el desarrollo económico chino, por el crecimiento, por el florecimiento, como dijimos, de esta clase media, pasajeros o personas, digamos, con más dinero para gastar y consumir en viajes y turismo, y además, por supuesto, políticas desarrolladas, conectividad, facilitación de visados, etcétera, etcétera. Y además un interés de China para con la región, ¿no? Sin adentrarnos mucho, pero a partir de la iniciativa One Belt, One Road. Muchas oportunidades, como podemos observar. Bueno, ¿dónde están las oportunidades? Esto es una primera aproximación, ¿no? Rápida aproximación. Por un lado, al lado izquierdo tenemos las principales ciudades que emiten turistas desde China hacia la Argentina. Ciudades importantes como Beijing, Shanghai, Guangzhou y Hong Kong. Bueno, acá ustedes me dirán, pero cuando me hablaste de cantidad de turistas emitidos al mundo desde China, mencionaste Hong Kong como fuera. Y ahora la mencionás como una ciudad desde donde se emiten muchos turistas chinos. Bueno, acá hacemos una aclaración, si se quiere, metodológica o de análisis, y es que Hong Kong, estamos hablando de datos de 2019, era y es un hub de conectividad global muy importante. A tan solo 1 hora de tren de Guangzhou, no podemos dejar de mencionar que mucho flujo del sur de China embarca hacia la Argentina en Hong Kong por toda la disponibilidad de conectividad. Entonces, no podemos dejar de mencionarla. Otras ciudades importantes también, Xiamen y Fuzhou. Ahí creemos que hay otro tipo de flujos más orientados a no tan turísticos, entonces por eso destacamos estas 4 ciudades. Por otra parte, en lo que refiere no puntualmente a la cantidad de turistas que emiten o que emitieron en 2019 hacia la Argentina, pero sí la importancia relativa de estas ciudades para la economía china. Recordemos que hablamos de la migración del campo a las ciudades, ¿no? En todo este proceso de desarrollo económico que China viene consolidando en los últimos años, en esta consolidación de fundamentalmente las ciudades costeras del este de China. Tenemos otras ciudades importantes que vale la pena explorar, como Tianjin, Shenzhen y Chengdu, con la salvedad de que, bueno, Chengdu es la única no costera de estas. Y esto simplemente para entender también un poco más el mapa de, bueno, si tenemos que elegir dónde ir a buscar, ¿no? Dónde ir a buscar nuestros potenciales turistas. Bien, hasta aquí, como les comentábamos, un pantallazo muy general de cuál es la importancia de China como importador de servicios comerciales. Hicimos doble clic en China como importador de servicios turísticos y la cantidad de oportunidades que esto implica para la región y para Argentina para poder exportar sus servicios de turismo, de viajes y turismo. Y bueno, y un poco exploramos, navegamos qué significó eso para Argentina y para la región. Toda esta introducción fue, creemos, necesaria, si bien obviamente bastante general, y ojalá que podamos, como decíamos al comienzo de todo, para los que se fueron sumando después, la idea es generar un espacio de discusión y que sea el disparador para seguir pensando y seguir entendiendo China y la potencialidad y el horizonte de oportunidades que significa este gran gigante asiático para lo que refiere a la exportación de servicios turísticos. Vamos ahora a adentrarnos un poco más en algunas claves para desarrollar una estrategia que creemos debe ser omnicanal. En esta navegación de la estrategia, de empezar a pensar algunas líneas para desarrollar un plan de negocios para China en términos turísticos,
vamos a esbozar, a recapitular un poco algunas oportunidades que estuvimos conversando, algunos desafíos que por supuesto también existen. Vamos a ver cuáles son los principales players en travel muy genéricamente. Vamos a esbozar algunas nuevas tendencias que observamos, tanto en lo que refiere a segmentos como a productos. Vamos a hablar de la estrategia omnicanal, esta que les comentábamos que para nosotras creemos que es la manera de abordar, para cerrar con algunas claves generales y conclusiones. Bien, en este sentido, estuvimos hablando de muchas oportunidades hasta aquí. China es, no me canso de decirlo, un mercado lleno de oportunidades, ¿no? Vimos el gran crecimiento económico de la potencia, de China como potencia, el incremento de la clase media y el segmento medio alto también dentro de esta clase media, que en sí consiste en una oportunidad. Obviamente los intereses en el comercio con la región de China, mencionamos la iniciativa One Belt, One Road y el interés de China para generar mayor comercio, intercambio comercial con la región. Vimos la evolución de turismo emisivo desde China en lo que refiere a gasto y a número de turistas, que también es una gran oportunidad esa evolución, y por supuesto la posición relativa y el share, tanto de la región como Argentina, nos da espacio para crecer, mucho espacio para crecer. También observamos una alta demanda contenida, y esto es bastante coyuntural, más allá de la posición relativa a Argentina y de la oportunidad que esto, digamos, implicaba, como vimos desde el 2019, 2018, la gran oportunidad, pero hay una demanda contenida, un poco a propósito de todas las medidas de contención y de restricción de esta política COVID-0, ¿no? Que lo vemos también como un desafío. En todos nuestros estudios y todas las observaciones y todas las encuestas que se corren en China, en los segmentos de población que son los potenciales turistas, hay una alta incidencia, una alta respuesta de las ganas de viajar. Y esto, además, se abona con los flujos domésticos que hoy se están dando intraprovincialmente, dadas las restricciones, altos flujos turísticos intraprovincialmente, y además una alta reserva de hotelería en las mismas ciudades. Esto es un poco sorpresivo tal vez, pero hay una alta reserva en hotelería porque hay una necesidad del turista chino de, bueno, no podemos viajar por el momento, dadas las restricciones, vamos a sentir este feeling de estoy de viaje, me alojo en un hotel, ¿no? Es realmente interesante para pensar esa demanda contenida, para cuando realmente estén las condiciones dadas, pueda salir y viajar por el mundo. Acá la gran pregunta va a ser, bueno, cuando estén dadas las condiciones, ¿vamos a estar preparados? Vos, empresa, vas a haber desarrollado todas las estrategias. Creo que se le colgó a Nachi, ¿no? ¿El audio puede ser? Sí, me parece que se le perdió la conexión. A ver, ahí la contacto. Y si Dale, no, sí. seguimos avanzando. Dale, Antonella, cualquier cosa podés continuar. Un segundo. Y si no tal cual, mientras ella, yo si quieres la voy Sí. conectando y vos seguís. Bueno, un poco siguiendo lo que decía Nachi, de esta demanda contenida, que pasa un poco a nivel global, pero que en China la estamos observando con casos justamente como, voy a compartir pantalla, esperen un segundo porque como Nachi estaba compartiendo, a ver. En el mientras tanto, hay una consulta sobre si vamos a compartir la presentación. Les recordamos a todos que sí, que se comparte, pero que vamos a estar enviando por el chat una encuesta de satisfacción al finalizar el seminario, y a todos aquellos que la respondan a esos correos les enviamos dentro de las 48 horas la presentación. ¿Están viendo ahí la pantalla? ¿Hola? ¿Ven la pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, gracias. Igualmente creo que ahí se pudo conectar Nachi nuevamente.
Perdón, aquí No, no hay estoy de problema. nuevo. Disculpen, bueno, cosas que pasan, esto parece la ley de Murphy, cuando una lucecita se le corta internet. No sé, Anto, si pudiste como avanzar en No, esto. ¿Hasta justo dónde abrí la llegamos? presentación porque como estabas compartiendo vos se cerró y iba a hablar un poco siguiendo lo que estabas diciendo de la demanda contenida, pero si querés seguir, adelante. Yo Ok. me quedo con la compartiendo la pantalla. Ah, bueno, gracias. Bueno, demanda contenida, fundamentalmente, no sé hasta dónde me pudieron escuchar, así que disculpen si repito algunas cosas, pero lo que decía es, vemos en todos nuestros análisis y nuestros estudios del mercado, todas las encuestas que se corren en China, una alta tasa de interés de viajar, ¿no? Sobre todo en estos segmentos que realmente son el target para viajar hacia un destino como la Argentina, que después Anto también nos va a contar un poco más acerca de estas nuevas tendencias en lo que refiere a segmentos. Y además, algunos datos que son realmente de color, pero nos parecen súper interesantes compartirlos. En primer lugar, lo que refiere a el flujo doméstico hoy por hoy intraprovincial, fundamentalmente por las restricciones que hay vinculadas a la política COVID-0, y mucho flujo intraprovincial que habla de, bueno, esta necesidad de viajar. Y algo muy sorprendente es el aumento de la tasa de reservas de hoteles dentro de las ciudades, porque con esta idea de, bueno, no podemos salir al exterior o tiene muchas restricciones salir al exterior en la actualidad, los viajeros chinos reservan hoteles dentro de las mismas ciudades para sentir o tener esta sensación de estar de viaje. Otra oportunidad que hemos, y que luego vamos a profundizar un poco más, es la búsqueda de nuevas experiencias vinculadas a la cultura y a la naturaleza, que Argentina tiene mucho para ofrecer en este sentido. Entonces hay un match ahí bastante perfecto entre la demanda y la oferta. Pues vamos a profundizar un poco en este sentido. Hablemos naturalmente de que hay desafíos, acá mencionamos algunos, vinculados obviamente a lo que ya hemos estado hablando de la política COVID-0, todas las restricciones y las limitaciones vinculadas a esto. Hoy significa un gran desafío para todos aquellos que exportan servicios de viajes y turismo hacia China. Barreras estructurales, ¿no? Las llamamos estructurales porque algunas hoy no dejan de ser de coyuntura, pero son estructurales en el sentido de que llevan un poco más de tiempo a nuestro entender, que tienen que ver con cuestiones de conectividad, que lamentablemente a causa de la pandemia se han perdido muchos vuelos, y bueno, se están recuperando y en este camino se está avanzando, pero es importante recuperar y seguir profundizando en la conectividad por un mercado de tan larga distancia como es el mercado chino. Cuestiones de facilitación de visados, que también se ha avanzado mucho en ese sentido, y creemos que son cuestiones que ayudan a la exportación de servicios turísticos, claramente. Señalética en aeropuertos, guías, y bueno, una cantidad de barreras que significan un desafío sin lugar a dudas. El brand awareness, y acá tenemos desde dos miradas, podríamos decirlo. Por un lado, todo lo que refiere al posicionamiento de marca y el posicionamiento del destino, que es muy importante, pero también el posicionamiento de las marcas corporativas, de estar presente en un mercado como China, de generar esa confianza, de establecer vínculos y de posicionar las marcas de las empresas también. Y por supuesto, pautas culturales, barreras idiomáticas, que son desafíos también para todos aquellos que desde Occidente exportamos o se buscan exportar servicios turísticos, o servicios en general, pero en este caso hablando de servicios turísticos a China. Y aquí es importante mencionar de que sobre todo este ítem constituye un desafío para todas aquellas empresas no chinas que buscan hacer negocios con China, ¿no? Y es muy importante estar muy bien asesorado, es muy importante tener los partners adecuados, que conozcan el mercado. La curva de aprendizaje es posible, pero lleva tiempo. Entonces, tener un partner, un asesoramiento adecuado, posibilita hacer más eficiente la inversión, y todo ese presupuesto generar mejores retornos
y mayores retornos más rápido. Es muy importante tener en cuenta todas estas pautas culturales a la hora de querer hacer negocios con China. Bien, seguimos un poco avanzando y por supuesto que vamos a esbozar algunas ideas que aplican tanto para un negocio B2B como B2C. En cualquier caso, la estrategia desarrollada, tu negocio sea B2B o B2C, hay que salir a buscar al cliente allí donde está el cliente, ¿sí? Entender que el core de la estrategia es el cliente y que vamos a buscarlo allí donde está. Entonces, esto aplica para cualquier negocio en cualquier parte del mundo y no importa la naturaleza o el tipo de tu negocio. De este modo, vamos avanzando y vemos un poco, bueno, si pensamos en salir a buscar al cliente allí donde se encuentra, bueno, no podemos dejar a un lado Internet y la penetración digital, y vamos a compartir algunos datos, que obviamente de esto podríamos hablar 10 horas seguidas y aún así nos quedamos cortos, pero vamos a dar algunos datos, así que disculpen la simplificación metodológica, pero bueno, un poco a los fines de la presente presentación, valga la redundancia. Más del 65% de la población china está online, tiene acceso a Internet. Esto es aproximadamente 940 millones de usuarios de Internet, ¿sí? De los cuales el 93% accede a Internet a través de sus teléfonos móviles, utilizan mobile, y un promedio diario de 5 horas en esta población de entre 16 y 64 años, que es una población que nos interesa para targetear en lo que refiere a exportación de servicios turísticos. Si nos adentramos un poquito más a ver las redes sociales, vemos que el 64% de los usuarios de Internet acceden a redes sociales, de la población accede a redes sociales. Esto significa más o menos 930 millones de usuarios. El 100% de los usuarios que utilizan redes sociales lo hace a través de sus teléfonos, con un promedio diario en redes sociales de más de 3 horas, ¿no? También en este rango etario población que mencionamos previamente. Hay un promedio de redes sociales chinas, que naturalmente saben, el ecosistema de medios y de redes sociales chinas es muy diferente al de Occidente, ¿verdad? De 8 redes sociales por usuario, lo cual es altísimo. Aquí vemos rápidamente un informe general y un ranking general de cuáles son las plataformas más utilizadas. Esto es general. Las plataformas más utilizadas, ahora vamos a ver específicamente en Travel, para los viajes de turismo, pero por supuesto vemos la importancia de Weixin o, bueno, WeChat, ¿no? Con más del 70% de penetración y, bueno, muy por encima de quien le sigue, que es Weibo. En WeChat estamos hablando de más de 1.2 billones de usuarios, y en el caso de Weibo, bueno, más de 500 millones de usuarios, lo cual habla de la importancia de estos canales y de estas redes. Ahora vamos a ver un poco esto, cómo repercute en B2B y la importancia de esto. Bueno, si hablamos de travel, ¿no? De viajes y turismo, y pensamos, esto también nuevamente es una simplificación metodológica, pensar en una comunicación, pensar en instancias del proceso en el que el cliente elige, pensar en cómo consume ese turista chino o ese potencial turista que está en China, cómo puede consumir viajes, ¿no? Digamos, en un momento de inspiración, vemos que las plataformas más utilizadas son redes sociales, son plataformas de video, ¿no? En algunos casos videos generados por otros usuarios, ¿sí? Entonces, cómo en el momento de inspiración navegan más por este tipo de plataformas. Luego, si pensamos más en un momento de consideración, bueno, ya consideramos algún destino, seguimos explorando, acceden más a foros de viajes, a obtener contenido generado por otros usuarios, otros viajeros. Y si pensamos en un momento de conversión, ya nos tenemos que dedicar más o nos adentramos más a todas las redes sociales, perdón, a todas las OTAs o a todas las agencias de viajes, pueden ser online, pero también a los agentes de viajes y a los tour operadores de manera offline, online también, ¿no? Entonces aquí no hablamos simplemente de la importancia de lo digital, sino cómo
las redes sociales, algunos foros de viajes son importantes en las instancias de inspiración y de consideración, y obviamente también en consideración podemos encontrar algunos agentes de viajes y algunas agencias de viajes también, y en conversión, por supuesto, dependiendo del canal que utilice el cliente, pueden comprar online o pueden comprar a través de el agente de viajes y el tour operador, que a su vez le compra a un DMC aquí en la Argentina. Para nosotros es muy importante la cadena de comercialización. Pero por ahí estás pensando, bueno, yo soy esto a mí no me sirve, ¿no? Yo soy un DMC local, soy un tour operador receptivo, le vendo a mi cliente que está en China, no me sirve redes sociales, plataformas de viajes, bueno, no es mi canal, esto no es para mí. Yo diría que sí sirve, que tenemos que tratar de pensar los negocios de una manera un poco diferente. ¿Y en qué sentido? En que la información es necesaria. Entender como empresario cómo consume mi cliente final, que va a ser un pasajero, que es el cliente de mi cliente, o tal vez la cadena es más larga del cliente de mi cliente. Aún así, entender cómo funciona, entender qué redes sociales utiliza, entender qué tipo de contenido consume, por dónde navega, cuál es ese viaje, ese customer journey que cada vez es más dinámico de red y multicanal que direccional y más parecido todo, como decía, a una red, a una línea. Pero ¿ahí me escuchan bien? Perdón. Sí, Sí, se cortó apenas perdón. unos segundos, pero se escuchó bien. Ah, ok, porque temía que estuviese perdiendo de nuevo conexión. Pero bueno, como les decía, esto es muy importante porque toda esa información y ese conocimiento de la manera de consumir este servicio, de la manera de navegar y de llegar al momento de la conversión, aún sea a través de un agente de viajes y un tour operador, que es muy importante para el mercado chino, todo esto sirve para que yo, empresario argentino, le pueda ofrecer más herramientas y facilitar el trabajo a mi cliente. Además, me permite poder vender más y mejor. Entonces, de alguna manera, entender todo el ecosistema, entender la importancia, bueno, acá vemos WeChat presente en todas las instancias, ¿no? Como una super app, a través de, bueno, todas sus herramientas, de sus mini programas, la importancia de esta red social. Pero esto es muy importante, sea cual fuere tu negocio, tu unidad de negocio, es muy importante conocerlo y entenderlo. Y dependiendo si sos un destino que necesita penetrar en el mercado, bueno, aquí también hay algunas líneas que te pueden servir para ver cuáles son los partners más importantes a la hora de comunicar. Bueno, vamos avanzando un poquito. Entonces dijimos que es importante identificar y segmentar. Es decir, vimos que en el mundo travel, ¿no? Viajes y turismo, en este ecosistema, hay una cantidad de actores, ¿no? Y es importante entender cuál es mi cliente target o mi audiencia, dependiendo, ¿no? No sabemos del otro lado, por eso hablo un poco en general, porque si sos una empresa, si sos un destino, si sos una asociación, bueno, un poco dependiendo de tu negocio, identificar cuál es tu cliente, segmentarlo y atacarlo, realizar acciones de marketing, de promoción, de venta en los canales donde se encuentren tus potenciales clientes. Siempre digo que tirar el medio mundo en China puede ser caro e ineficiente. Entonces, lo más apropiado es identificar y segmentar para tener una inversión con un retorno mucho más alto y además hacer un uso de los recursos de una manera mucho más eficiente. Bien. Bien, y en esto esto que decía Nachi de identificar y segmentar, es fundamental tener en cuenta esto que vamos a ver ahora, que son las nuevas tendencias que vemos en China. A ver, hasta ahora el clásico perfil de viajero chino que conocíamos es aquel que viajaba en grandes grupos,
por una cuestión de sentirse más seguro, de sentirse acompañado, por cuestiones culturales, por barreras idiomáticas. Esa es la manera en la que normalmente uno conoce estos viajeros chinos. Ahora bien, ya pre-pandemia, este perfil empezó a cambiar un poco, ya se habían empezado a ver algunas tendencias nuevas en los segmentos, y esto creemos que a partir de la pandemia se va a exacerbar muchísimo más, porque la gente ya no va a seguir viajando de esa manera, o al menos no como antes. La tendencia que vemos es en viajar en grupos reducidos, principalmente en familias o familias extendidas, que hacen grupos tal vez más íntimos, más privados, y no esos grandes grupos numerosos que conocíamos antes. Otra tendencia que vemos, y vinculada un poco a esto también de dejar de viajar en grupos, son los FITs, lo que conocemos en turismo con esta sigla, de viajeros individuales, parejas o una pareja de amigos, o madre-hijo, padre-hijo, lo que sea, pero los vemos que empiezan a viajar de esa manera. Y muy en línea con todo lo que estuvimos hablando respecto a el crecimiento de la clase media y las consecuencias que eso tuvo, como el acceso a la mejor educación, a mejores trabajos y así una mejora en los ingresos, eso está permitiendo a las generaciones más jóvenes viajar de una manera en la que antes no lo podían hacer. Entonces, y volviendo un paso para atrás de esto del perfil que veíamos antes, que también era un pasajero más senior o de una edad más avanzada, ahora empezamos a ver nuevas generaciones y hay que empezar a tenerlas en vista a la hora de pensar en la estrategia que queremos desarrollar en el corto, mediano y largo plazo. Y así como vemos tendencias en segmentos, vemos también tendencias en productos, que esto es un poco global, pero lo empezamos a ver en China también, y es la búsqueda, por ejemplo, de más productos de naturaleza. Y ahí hay una enorme oportunidad para Argentina como destino que principalmente nos caracterizamos por la oferta natural que tenemos, ¿no? Se empieza a ver que ya no se buscan, o que la orientación es principalmente a destinos de naturaleza. Pero también vemos que hay un interés por las culturas locales. Cuando antes estos grupos viajaban en estos grupos grandes, en el que querían conservar su cultura, su gastronomía, y sentirse como más cuidados en estos grupos más cerrados, ahora vemos que empiezan a querer interactuar más con las comunidades locales, y a tener nuevas experiencias, que es otra de las tendencias en productos que vemos, que ya no sean tal vez lo tradicional, sino que puedan tener vivencias más completas en algún punto. Y esto, Nachi mencionaba, bueno, la importancia de identificar y segmentar, ¿no? Estas tendencias son fundamentales tener en cuenta, porque también van a ayudar al éxito de nuestro negocio, en definitiva, y porque hasta ahora veíamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo era el turista que viajaba antes, ¿no? Y cómo puedo yo orientar mi estrategia en ese sentido. Pero es importante preparar el terreno para lo que va a venir después, que tal vez no va a ser en el tan largo plazo, más bien en el mediano, porque es justamente eso, preparar el terreno para no llegar tarde, para decir, bueno, este perfil tal vez de grupos, de un perfil de turista chino más senior, va a seguir viniendo, no es que va a desaparecer de un día para el otro, pero hay que empezar a ver estos otros grupos que buscan otro tipo de productos, que tienen otro rango etario, que consumen diferente, para entender cómo orientar la estrategia y lograr resultados en el presente y en el futuro. Bien, y aquí la gran pregunta, esto veníamos hablando, ¿no? Yo les hago, y es, ¿acompañan ese customer journey? ¿No? Ese viaje de turista, o ese potencial turista o de ese cliente, ¿lo acompañamos? ¿Y por qué? Porque básicamente es lo que nos permite hacer, o lo que implica desarrollar una estrategia omnicanal. Acompañar de manera completa y no que realiza un viajero, en este caso, porque estamos hablando de exportación de servicios de turismo, pero un cliente desde la precompra, durante todas las instancias, ¿no?, que dijimos en este viaje
que es más parecido a una red, muy dinámico, hasta la postventa, ¿no? Acá simplemente a modo ilustrativo mencionamos algunas cosas. Claramente una estrategia, un plan de negocios, una estrategia que nosotros creemos que tiene que ser omnicanal, se desarrolla a medida para cada empresa, para cada negocio, no se puede replicar la misma estrategia, con lo cual esto es solamente a modo ilustrativo, y como un disparador mencionamos algunos canales que pueden ser más genéricos para aplicar y otros que pueden corresponder o no, pueden, digamos, machear o no con sus negocios, ¿no? Primero, entender que la estrategia omnicanal lo que nos posibilita, como les decía anteriormente, es acompañar al cliente en todo el proceso. Pero lo más importante es que ya no hablamos de una estrategia cross o de una estrategia multicanal, sino que hablamos de omnicanalidad. ¿Por qué? Porque la omnicanalidad implica que todos estos canales estén integrados, que haya cohesión, que haya coherencia. Es decir, nos obliga a presentar una estrategia integral, que el cliente pueda ver que hay sintonía y articulación entre todos los canales, poniendo siempre como core, como centro de nuestra estrategia, al cliente. Una estrategia omnicanal, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir atraer más clientes, fidelizarlos, acompañarlos en este viaje completamente, y además mejorar la experiencia del cliente, darle una experiencia personalizada y además que sea, por supuesto, mejor. Vamos a mencionar algunos posibles canales y un poco entender cómo deberían dialogar entre sí. Primero, obviamente, sitio web. Si tenemos un sitio web para nuestros clientes, por supuesto tenemos que disponibilizar información en chino, que tiene que estar bien redactada, que tiene que estar pensada en un código con una tonalidad y una comunicación para mi cliente chino, sea una empresa o sea un cliente final. Tengo que darle el tono correcto, tengo que darle la estética correcta. Para esto, como les decíamos anteriormente, es muy importante un asesoramiento adecuado. No podemos pensar desde un lugar más occidental, pensar en simplemente traducir el mensaje. Esto sería claramente un error, ¿no? Además, este sitio web tiene que tener buena performance, idealmente hosteado en China, con una buena performance de apertura. Hoy sabemos que los sitios que tardan más de 3 segundos en abrirse son sitios que son descartados, con lo cual hostear el sitio en China, que tenga una buena apertura en ese primer y segundo cinturón de ciudades que hablábamos, de las ciudades costeras, en esas ciudades donde están las oportunidades de negocios. También hablamos de la importancia de las redes sociales, tener promoción y presencia en las redes sociales chinas. Y esto también, aunque mi negocio sea B2B, es importante tener presencia, tener visibilidad o generarle, entender cómo funciona esa red para darle herramientas a mi cliente para que promocione a través de esas redes. Y esto es clave. Otra de las cuestiones claves es el seguimiento y el contacto permanente por mail. Bueno, no es una herramienta online necesariamente, ¿no? Estar en contacto permanente con mis clientes, hacerles seguimiento, sea, de nuevo, cliente final o una empresa. Tener algo muy importante, nosotros creemos en la cadena de comercialización en China, es muy importante y lo ha sido hasta ahora para Argentina y para los players que exportan servicios de turismo, con lo cual no desestimamos en absoluto esto. Es importante estar presente en el mercado, participar en ferias, en eventos. ¿Cuáles? Y depende de tu segmento, depende de tu negocio, depende de tus objetivos. Bueno, ahí la estrategia, como dijimos nuevamente, se hace a medida, de acuerdo a cada negocio, ¿sí? Tener un partner estratégico para esto es muy importante. Y como dijimos, esta presencia en el mercado, estos eventos, ¿no? Porque la presencia en el mercado, y quienes conocemos y trabajamos con el mercado hace muchísimos años, sabemos que generar y construir lazos de confianza antes de hacer negocios es muy importante. Yo siempre cuento como un poco esta experiencia porque muchas veces se me han acercado para pedirme ¿no? ideas,
consultas, asesoramiento de, bueno, quiero empezar a vender servicios turísticos o quiero empezar a trabajar con China. ¿Cómo arranco? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí yo respondía con una pregunta, ¿no? Bueno, ¿estás dispuesto a invertir? ¿Estás dispuesto a invertir tiempo, que se traduce muchas veces también en dinero, para tener una estrategia sostenida, mediano y largo plazo en el mercado? Porque obviamente que podemos tener resultados, si tenemos un buen asesoramiento y un partner estratégico, ¿podemos tener resultados más rápidos? Sí, seguramente. Alguien que sepa indicarnos, armarnos una estrategia e indicarnos cuáles son los players con los que tenemos que hacer negocios. Sí, pero aún así se necesita construir confianza, y eso lleva tiempo. ¿Sí? Obviamente se pueden conseguir negocios también más rápido, sí, también se puede, pero muchas veces lo que rápido llega, rápido se va, porque aquel que le quita un negocio a su actual proveedor para dármelo a mí, y probablemente mañana suceda lo mismo con otro. Entonces es muy importante construir esos lazos de confianza, que es personal y que es muy importante en el mercado chino antes de sentarnos a hacer negocios. Bueno, otro canal pueden ser los Key Opinion Leaders, los influenciadores. Esto también dependerá un poco del negocio y los objetivos, si es un canal adecuado o no para tu empresa. Pero eso, o para tu destino, o para tu marca, eso se explorará, ¿no? Pero también es muy importante, es un canal bastante interesante explorar para el mercado chino. Bueno, una tienda puede ser física, puede ser una app, puede ser digital. Bueno, también esto, por supuesto, no aplica para todos los negocios, o para todas las empresas, para todas las marcas, pero en el caso de tenerlo, siempre es muy importante que todos estos canales interaccionen entre sí, que estén articulados, que estén conectados y que sigan el hilo del viaje del cliente con un mensaje, como dijimos, cohesionado, coherente, íntegro. Y bueno, ya entonces para finalizar, esto fue como un breve pantallazo sobre algunas claves y algunas ideas, como dijimos, con la intención de que sean como disparadores, y que aquellos que quieran seguir explorando y profundizando esto, después podemos seguir hablando y ver caso por caso y seguir como trabajando caso por caso. Vamos a recapitular, Anto, si te parece, juntas, un poco algunas claves, algunas conclusiones que estuvimos explorando hoy y que deseamos que sean de interés y de utilidad para todos del lado. Por supuesto, tenemos que empezar diciendo que ya de todo lo que hablamos hoy, China es un mercado que ofrece grandes oportunidades de crecimiento en lo que refiere a exportación de servicios de turismo para la región y para la Argentina, ¿no? Sí, otro de los puntos es esto un poco que estuvimos mencionando también a lo largo de la presentación, de armar una estrategia a largo plazo para que los negocios sean realmente sostenibles y rentables. Y esto sucede en verdad en cualquier mercado. Siempre es importante ir con una estrategia a largo plazo, pero en China sobre todo es aún más relevante pensar la estrategia de esta manera. Bien. Bueno, hablábamos ya hacia el final de la presentación que para nosotras la estrategia idealmente debiera ser omnicanal. Esto es algo que aplica, bueno, no solo a viajes y turismo, sino aplica a muchas industrias y a muchos negocios, plan conteniendo estas nuevas tendencias que conversamos hoy, independientemente si tu negocio es B2B o B2C, obviamente la estrategia se ajustará a tu tipo de negocio y los canales se elegirán de acuerdo a tu tipo de negocio y los players o las contrapartes serán las ajustadas a tu tipo de negocio. Pero es muy importante pensar en esta omnicanalidad, que no necesariamente tiene que ser una infinita cantidad de canales, pero sí todos los que tengas, se adecúen a tu negocio y en los que estés presentes, tienen que cumplir con estos requisitos de tener un mensaje íntegro, cohesionado, coherente y estar todo bajo esta articulación y siguiendo el customer journey del que hablábamos antes. Sí, y a partir un poco de esto de las oportunidades, la estrategia y esta omnicanalidad, recordar la importancia de segmentar la audiencia y los clientes. Y pensar, bueno, ¿cuál es mi producto? ¿Cuál es mi cliente? Y cómo armar un match de eso, ¿no? Para que obviamente la estrategia sea óptima y eficiente y lograr mejores resultados.
Por supuesto, construir alianzas, clave, con líderes de opinión, con partners estratégicos, con players. Construir y tejer alianzas es muy importante para alcanzar un mercado en el cual, como les decía antes, primero dijimos, tirar el medio mundo no sirve, por eso tanto hablo de la segmentación, pero a su vez, cada acción, si no construimos alianzas, puede ser una gota de agua en un océano gigante, en un mercado que es un gran desafío atacarlo porque es grande, ¿no? Tal cual. Y también es importante en todo esto simplificar el Customer Journey, o sea, tenemos un Customer Journey online y offline que se complementan y que es importante entender esto que decía Nachi, es más como una red que una línea, no es lineal el Customer Journey y es importante esto, entenderlo, contemplarlo y ayudar a simplificarlo para que en definitiva se concrete más rápidamente o más fácilmente el consumo, que es en definitiva nuestra venta. Bien, incrementar la visibilidad en redes sociales o ayudar a mis clientes a incrementarlo, o en esos foros de viajes que dijimos que el pasajero final explora, navega antes de tomar la decisión respecto de un destino, ¿sí? Y esto también aplica para como dijimos antes, la presencia en el mercado, ¿no? La importancia de estar presentes y tener contacto con nuestros clientes. Tal cual. Y algo que también mencionamos antes es la importancia del trabajo articulado público-privado, y acá no solamente a nivel empresarial y gobierno, sino también involucrando a otros partners interesantes y relevantes como las cámaras, las asociaciones o bueno, cualquier tipo de organismo que esté vinculado al mercado, que en este caso China, para trabajar todos juntos y empujar hacia el mismo lugar y que en definitiva todos logren mejores resultados. Por supuesto, y bueno, también, como decíamos, es muy importante para lograr una estrategia efectiva, comprender la cultura, entender cuáles son las buenas prácticas para hacer negocios. Hay algunas cuestiones más allá de las que fuimos mencionando, otras tantas vinculadas a cuáles son buenos o malos gestos o cómo se interpretan estas pautas culturales, es muy importante, y para eso es necesario obviamente recibir asesoramiento especializado, recibir asesoramiento adecuado. Hay muchas herramientas hoy, bueno, la Cámara de Comercio Argentino-China ofrece muchas herramientas también, y hay muchos que trabajamos hace varios años en el mercado que también sumamos nuestro conocimiento en pos de esto, ¿no? De seguir como ampliando y seguir creciendo en este gran objetivo que es poder seguir exportando servicios de viajes y turismo a, como dijimos, uno de los primeros importadores de servicios del mundo y el primer importador de servicios en lo que refiere a viajes y turismo. Así que bueno, esto es un poco lo que queríamos compartirles en el día de hoy, algunas ideas, a compartirles un poco conocimiento y fundamentalmente con el objetivo de que sean disparadores para seguir profundizando, como decía Anto al comienzo de todo, deberíamos, o sea, cada tema en sí mismo sería, digamos, tema o tópico para una presentación en sí misma. Así que la idea fue generar estos disparadores y que pensemos en conjunto una mejor manera de alcanzar este mercado. Exacto. Bueno, creo que hay algunas preguntas, Nachi, no sé si quieres verlas vos, porque yo tengo la pantalla compartida. Me parece que habían algunas preguntas para contestar. Sí, un momento, ahí que estoy con tema de internet. Ah, ok. ¿Quieren que se las lea, chicas? No hay problema. Dale, sí, si vos nos podés ayudar, así mientras... Sí, obvio. Bueno, Enzo consulta. Soy de Jujuy Capital y quisiera saber si existen las posibilidades de traer una cadena de hoteles chino a la provincia, ya que puede servir como palanca para atraer turismo y tienen el know-how de cómo recibir al turista chino. ¿Cómo lo ven como una estrategia? Bueno, Enzo, gracias por tu pregunta. Bueno, es una gran pregunta, la verdad, muy buena pregunta. La verdad es que todas las experiencias de aquellos lugares en los cuales se instalaron marcas chinas
como puede ser un hotel chino, fueron muy positivas, en línea con lo que decías, ¿no? Un poco porque tienen el know-how y porque en sí la marca de por sí atrae a los turistas y te ayuda a la promoción. Una marca china que se instala en tu país te ayuda a promocionar y te acorta como esa distancia. Es una gran estrategia, así que la verdad que sirve y es muy, muy positiva estrategia para desarrollar desde ya. Bueno, avanzamos ya con otra pregunta. Sí, sí. Sí, Ok. sí, Diego consulta. En este momento, ¿cuántos vuelos, bueno, no sé si conocen la respuesta, pero en general, ¿cuántos vuelos desde China hacia América Latina hay? ¿En qué épocas viajan a otros lugares del mundo los turistas chinos? ¿Cómo conectar con agentes de viajes chinos para ofrecer paquetes en distintas provincias? Podría ser brokers de turismo. Y agrega, como gobierno subnacional, ¿cómo conecto con los posibles visitantes de la ciudad y de la región? Estamos en el centro del país, como ciudad de paso a las Sierras Chicas de Córdoba. Bien, bueno, un montón de preguntas, a ver si más o menos podemos ir respondiéndolas y no olvidarnos de nada. Bueno, respecto a los vuelos en la región, después podemos, si Diego nos dejas tu contacto, podemos mandarte como más el mapa de conectividad como está hoy, sobre todo porque, bueno, los vuelos con escala o las mejores conectividades un poco de la región varían por país, así que eso te lo podemos compartir después. Respecto a cómo contactar con agentes de viajes chinos para ofrecer paquetes, bueno, ahí claramente, si no trabajas todavía el mercado chino, te sugiero como que te contactes con alguien que, o sea, pueda darte como esta primera aproximación de entender un poco tu producto, tu negocio y cuáles son los players que más se ajustan a eso, o sea, las agencias que más se ajustan a eso. Hoy hay agencias chinas que comercializan Sudamérica, hay otras agencias chinas que son más grandes y que comercializan multidestino. Bueno, un poco dependerá de eso. Hay algunos eventos y algunas ferias que son muy buenos lugares para contactarlos. Bueno, es un poco el armado de la estrategia para decirte, bueno, este producto o este servicio tuyo se ajusta a esto, estos son las principales contrapartes con las que debieras contactarte para eso. Después, a ver si mal no recuerdo la otra pregunta. Bueno, ¿cómo hacer como destino? Entiendo que sos un destino, porque ahora digo, si preguntas cómo hacer para promocionar un destino, bueno, en el caso de los destinos que no comercializan, sino que promocionan, ahí las herramientas de brand awareness y de posicionamiento de marca las digitales son muy buenas porque son probablemente un poco más baratas que todo lo que puede ser vía pública en chino o tele, que tal vez es un poco más caro. Y ahí, dependiendo un poco el perfil de lo que quieras comunicar, hay algunos players que son como claves, ¿no? Nosotros mencionábamos, ¿no? Si vos querés promocionar un destino y solo hacer brand awareness de destino, bueno, hay redes sociales claves, ¿no? En términos genéricos, y después hay players fundamentalmente de turismo. Por mencionar, Ctrip tiene más del 50% del share, obviamente mucho tráfico doméstico, pero tenés Fliggy también con toda la potencia de Alibaba detrás. Bueno, o sea, hay que ver un poco cuál es tu servicio, tu producto, qué es lo que querés hacer para entender cuál es la mejor manera de comunicar, cómo, cuándo y dónde. No sé si más o menos respondimos tus preguntas, pero si querés, obviamente dejamos nuestro contacto para tener una charla después y poder darte como precisiones más sobre la base de tu producto, de tu servicio, de tu negocio, y no hablar tan genéricamente. Sí, ahí Diego les deja también su contacto, teléfono, y que es de la Bárbaro. Municipalidad de Río Cuarto. Fantástico, Diego. Bueno, después te contactamos porque, claro, genial, porque un poco, bueno, hay algunas diferencias entre la promoción de un destino
y si sos un privado que vendés productos donde es distinto, digamos, un poco el foco, pero podemos ayudarte y encantadas de hacerlo. Perfecto, bueno, tenemos dos consultas más, una de Andrea. Trabaja en una agencia de marketing digital en China, donde nos dedicamos a realizar justamente estrategias omnicanales, como perfectamente explicó Nachi. Es un placer asistir a esta capacitación y saber cómo y cuánto se está trabajando en Argentina para promocionar el país como destino turístico. Bueno, no tiene una consulta particular, pero les comunica que queda a disposición para cualquier cosa que necesiten, y deja su correo. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Andrea. Gracias por sumarte y por tus comentarios. A continuación tenemos de Enzo. ¿Tienen conocimiento sobre cadenas de hotelerías china? O quizá el dato de alguna cámara de hoteles chino como referencia. Sí, ahí podemos también de nuevo empezar, si Enzo nos deja su contacto, podemos ver, charlar, porque hay algunas cadenas que tienen como más un desarrollo de negocios, de salir a instalarse en otros países del mundo, y otras no tanto, y también dependerá un poco el destino, qué perfil de hotelería es mejor atraer, digamos, ¿no? Yo, si mal no recuerdo, Enzo estaba en Jujuy, o no sé si mezclé las preguntas, pero bueno, es ajustar un poco esa estrategia de atracción de inversiones y buscar las marcas que más les pueda interesar eso. Así que si tenemos el contacto de Enzo, también después podemos como conversar específicamente, tener más datos y Sí, exacto, es compartir más concreto, digamos. El que había consultado, que reside en Jujuy, y sí dejó su contacto también. Ah, bárbaro, gracias. Bueno, otra consulta más de Greta. ¿Cuáles consideran que cuando se relajen las restricciones de viaje, el turista chino va a seguir llegando a la Argentina como parte de un viaje general dentro de la región? ¿Y cuáles son las oportunidades y desafíos puntualmente para Ciudad de Buenos Aires como receptora de turistas chinos, como competidora frente a otras ciudades de la región? Ok. Bueno, a ver, sí, vale decir que sobre todo los mercados de larga distancia como es China, nos ven en la región, ¿no? Más allá de que vimos un poco el share y cuál era la performance de cada uno de los países dentro de la región, nos ven como un destino consolidado, nos consumen bastante como multidestino, ¿no? Y yo creo en lo personal que esto va a seguir así, porque bueno, todavía somos un destino en general de larga distancia. O sea que pensarnos como región también es importante. Argentina tiene algunos atributos que son muy importantes y que hicieron que se posicione como el destino número 1 dentro de la región para los turistas chinos, y Buenos Aires es la ciudad de entrada de Argentina, o sea, la puerta de entrada de Argentina es digamos, una ciudad con una gran conectividad internacional, quien también recibía, previo a la pandemia, la mayor cantidad de vuelos internacionales. Es un destino urbano que tiene íconos que atraen mucho al turista chino, como puede ser el tango, bueno, el fútbol, que va más allá de la ciudad de Buenos Aires, pero siendo la puerta de entrada, tiene atributos Argentina, tiene atributos Buenos Aires en sí mismo, y siendo, como decía, la puerta de entrada, es un destino, podemos decir, obligado para los turistas chinos que vienen a la región y que vienen puntualmente a Argentina. Así que creo que un poco capitalizando los atributos propios de la ciudad, más todos esos atributos que de por sí tiene Argentina como destino, ¿no? Para los turistas chinos, como mencionamos, el fútbol, el tango, la carne, el vino, estos grandes espacios de naturaleza, y por supuesto también que somos la puerta de entrada a la Antártida en general, ¿no? Que hay un gran aspiracional en este sentido de China. Creo yo que las ventajas comparativas de Argentina y de la ciudad de Buenos Aires, como vos puntualmente preguntabas, son muy, muy altas.
Perfecto, bueno, chicas, muchas gracias por tema de tiempo, ya no contestamos más preguntas, pero si quieren, no sé si tienen la diapositiva siguiente, sus contactos para mostrarlos, o si quieren, ahí está, perfecto. Bueno, les cedo la palabra si quieren hacer algún cierre antes de cerrar el seminario. Bueno, simplemente consultarte si vos después quedan entonces los contactos de todas las personas para que después nos los compartan y podamos contactarlos, bueno, valga la redundancia, y un poco profundizar en las consultas. Bueno, reiterarles en nombre de Anto y mío el agradecimiento a la Cámara de Turismo Chino, de Comercio, perdón, a la Cámara de Comercio Argentino-China y a la agencia, a todos por esta oportunidad de generar este espacio de conversación, de reflexión, de análisis y como disparadores, y principalmente a todos los que estuvieron del otro lado todo este tiempo escuchándonos. Ojalá que podamos seguir en contacto, porque como les decíamos hay mucho más por analizar, por explorar, por profundizar, para entre todos seguir reforzando y fortaleciendo los lazos comerciales entre China y Argentina para poder exportar nuestros servicios turísticos hacia allí. Así que bueno, muchas gracias y esperamos pronto estar en contacto con todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonella y Nachi, y a Alejandra Conconi también, y a toda la Cámara de Comercio Argentino-China por ser los coorganizadores de este evento. Damos por finalizada el seminario de hoy. Gracias. Gracias.